Hola compañeros, a nosotros nos corresponde exponer el tema la construcción de la enunciación. Para ello nuestro grupo está conformado por Jason Orlando Martínez, Angie de la Cruz Paniagua y por supuesto el suscrito Julio César Gustavo Mina. antes de empezar con nuestro tema de la construcción de la enunciación, vamos a hablar un poco sobre el autor. El autor es Mikhail Bakhtin. Él nació en Orel de 1895 y murió en Moscú en 1975. Él estudió Filosofía y Letras en la Universidad de San Petersburgo y además, junto a un grupo de intelectuales, conformó el llamado Círculo de Bakhtin, quien estudió las ciencias y la perspectiva contemporánea. Allí también se da a conocer que es un crítico literario ruso. Aquel crítico, junto con su grupo, dejaron una obra llamada Dostoyevski. Aquella obra estuvo centrada en el nuevo origen lingüístico. Por eso fue una influencia crítica y la investigación semiótica contemporánea. También él tuvo una enfermedad que no fue intencional. Esa enfermedad se produjo porque sí. Él tuvo una enfermedad ósea y le amputaron una pierna. Cuando él estaba ejerciendo su cargo de docente, fue echado o despedido porque sospechaban de aquellos actos religiosos que él hacía. Mis compañeros van a seguir exponiendo. Para comprender la construcción de la enunciación, se hace necesario identificar qué es enunciación. Y enunciación es las expresiones que se hacen de ideas a través de palabras, pero esas palabras necesitan de un quién, es decir, de alguien que la exprese, de quién lo reciba, de cómo lo recibe y de cuándo lo reciba. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para el transcurso de esta exposición. Para el desarrollo de esta lectura es necesario tomar algunos elementos claves que nos dan las lecturas precedentes, como que es el lenguaje y algunas cosas de la subjetividad del lenguaje. En primera instancia tenemos de que el lenguaje es un fenómeno de dos caras, donde cada cara es el hablante y el oyente. Que cada enunciación que se haga en el lenguaje siempre debe de estar dirigida a un oyente, independientemente de si este oyente está en forma física o no. La lengua no es algo inmóvil, sino que ella tiene un desarrollo constante y este desarrollo será proporcionalmente al de la sociedad. Ahora, ¿cómo se da este desarrollo o a través de qué? Se da a través de las interacciones verbales que tiene hombre con hombre. Aquí entra algo de subjetividad, ya visto en clase, y es que este hombre que tiene interacción con otro puede ser yo y tú a la vez. Para entender un poco sobre los cambios que ha tenido el lenguaje, nos dan unos aspectos o unas fases en la lectura de qué es el lenguaje, los cuales son la organización agrícola de la sociedad, los intercambios comunicativos sociales, las interacciones verbales, las enunciaciones y las formas gramaticales de la lengua. Esos 5 aspectos no es necesario que nos adentremos a estudiar esto porque eso le corresponde a otras ciencias, pero sí vamos a tomar
algo muy característico para el desarrollo de este tema, lo cual es los intercambios comunicativos sociales. Dentro de este intercambio, o dentro de estos intercambios, porque son varios, dentro de estos intercambios está el intercambio comunicativo social, el intercambio comunicativo de negocios, el intercambio comunicativo ligado a la producción, el intercambio comunicativo de la vida cotidiana, el intercambio comunicativo artístico. Bien, cada uno de estos intercambios, a su manera, construyen, crean y completan una enunciación. También está lo que es las interacciones verbales particulares. ¿Cómo es esto? Esas interacciones verbales particulares se presentan en cada uno de estos intercambios ya expuestos. Ejemplo, en el intercambio de la vida cotidiana se dan lo que es conversaciones, se dan los saludos. Cuando se dan este tipo de cosas, las interacciones verbales que se presentan allí son propias de ello, es decir, son particulares. No, si llevamos esas interacciones verbales a los intercambios ligados a la producción, ya no van a tener el mismo significado ni el mismo concepto. Una parte importante en este aspecto es que esos intercambios tienen dos dependencias, por así decirlo, la cual es la situación, o sea, el contexto, y también tienen la parte de un auditorio. Lo que decía antes, siempre está dirigido a alguien, y este auditorio aquí se define como los hablantes. Por último, para construir una enunciación, tenemos que tener presente de que esto depende de qué, de la situación, de un auditorio, y también otra parte importante es que siempre va a haber una parte extraverbal, inexpresada, pero sobreentendida en cada una de ellas. Vamos a entrar a lo que es la parte del discurso monológico y dialógico, pero primero tenemos que definir discurso. El discurso, según Bakhtin, es el acto de enunciación que hace un hablante, ya sea escrito, oral o gestual, y por medio de este expresa una o sus ideas. Entramos a lo que es el discurso monológico. El discurso monológico es el acto de enunciación que hace un hablante o un orador por un lapso de tiempo extendido, y en este lapso de tiempo extendido no se hace ningún tipo de preguntas ni interrupciones. ¿Cómo es posible? Pregunten ustedes. ¿Cómo es posible Que uno a las 12 del día está viendo televisión y va a un comercial de hongos vaginales? Los he visto, en serio, se los aseguro. Sí. Está uno ahí y pasa. O sea, si ya de por ti las noticias son antidigestivas, no, con la cuchara. Doctor, tengo picazón en mi zona íntima. ¡No! ¿Qué hago? Y no, maldita sea, me dañaste el sudado. ¡No! Así es. 12:30 esperando que le sirvan el almuercito. Ya paré en la pantalla las uñas con unos hongos que parece un Minion después de que lo revuelcan en un pantanero, amarillo y con manchas café. O sea, en la vida vuelve uno a almorzar frijoles con garras después de ver esa cosa de... Anoche a mí me están sirviendo el mondonguito y aparece en televisión el reality del triatleta de Jorge Barón. No, hasta aquí llegó el mondonguito. Quíteme esos callos, quíteme esos callos. Ahora, vamos a caracterizar algunos aspectos importantes del discurso monológico en el video de Suso. Suso, en el inicio, dice cómo puede ser posible, e interactúa en ese momento con el público haciéndolo repetir lo que él
dice esa pregunta. Entonces, eso se toma como una aseveración, es decir, él está recalcando lo que va a ser su idea principal en su discurso monológico o en su monólogo. También Suso se puede dar cuenta de cómo el oyente está recibiendo ese mensaje que él está dando a través de sus gestos, de la postura en la cual están sentados o sentadas. Eso por parte del discurso monológico, y nos vamos a lo que es el discurso dialógico. El discurso dialógico son las interacciones verbales que se hacen entre dos o más personas. Dentro de este discurso dialógico está la conversación, el debate, las entrevistas, pero el discurso monológico y el dialógico tienen características semejantes, sin embargo, esto no los hace iguales. Una característica semejante que se debe resaltar es que el discurso dialógico y monológico tienen características semejantes, pero eso no quiere decir de que son iguales. Una característica semejante entre estos son que siempre las enunciaciones que se hacen van dirigidas hacia otra persona. Por otro lado, tenemos de que un orador o el hablante siempre tiene presente de que se está refiriendo a un interlocutor o a un oyente vivo y variado. Y siempre hay una respuesta por parte del oyente, ya sea con palabras o con gestos. La dialogicidad del lenguaje interior. Dialogicidad, diálogo que se tiene con el interior. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser así cuando no existe ni siquiera el hablante físico al frente del otro? ¿O será esto posible si el otro no está presente? Pues, si miramos los textos anteriores, todos los aportes que se han hecho e investigaciones, solamente por ellas podemos definir el hecho de que es cierto, el hecho de que sigue siendo dialógico el lenguaje cuando no está la persona presente. Pero más que esas investigaciones, podemos también identificar que el lenguaje es dialógico hacia una otra persona solamente mirando nuestra experiencia. Y ahí es donde entra en juego lo que es la forma dialógica del lenguaje. ¿Y qué dice la forma dialógica del lenguaje? No, pues nosotros como seres humanos, como personas o usuarios del lenguaje, hacemos uso de él mismo de forma dialógica, así estemos solos. Como en el momento en que hablamos en voz alta, que claramente se expresa aquí, cuando se habla en voz alta, entonces es una manifestación clara de que está dirigiendo a alguien. ¿Será que voy a la cita médica hoy? ¿O será que no? ¿Será que hago la tarea o no? Aunque estoy solo, se está dirigiendo a alguien más. ¿Pero quién es ese otro? Ese otro soy yo. Sino que lo hago así, lo expreso así, porque no sé, es una reacción normal que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, cuando tenemos que tomar decisiones, siempre en nuestro interior hay dos voces. ¿Cuáles son las dos voces? El lenguaje propio, diría yo, las ideologías que tengo yo y la ideología de la sociedad. Entonces siempre empiezo a pelear. Listo, si realizo esta acción, ¿estará bien? ¿Estará mal? Bueno, pero ¿qué pienso yo? Bueno, ¿qué piensan los que están a mi alrededor? Los que me han formado, los que me han educado. Entonces siempre nosotros involucramos a los demás en nuestras decisiones. Ojo, perdón, me retracto. No siempre, pero sí en gran cantidad de los casos nosotros tomamos en cuenta lo que piensan los demás para nuestras decisiones. Entonces, ¿será que hago esta cosa? No, pero si la hago, de pronto me regañan, de pronto esto. Estoy tomando una decisión propia, pero estoy haciendo uso del lenguaje como si me estuviera dirigiendo a alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Ese alguien más soy yo. Es importante que entendamos esto.
nos podemos estar dirigiendo a alguien más, pero ese alguien más no puede ser exactamente una persona física, sino que puedo ser yo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si yo me aíslo de la sociedad? ¿Seguiría siendo este lenguaje dialógico si estoy por allá en un monte, en una finca solo? Pues mire, seguiría este lenguaje siendo dialógico, porque es que uno como ser humano tiene visiones, tiene ideologías, tiene opiniones sobre la vida. ¿Y cómo se refleja esto en la cotidianidad del hombre? Cuando tomamos interjecciones, en las interjecciones se refleja de forma clara el hecho de que sigue siendo dialógico así esté solo. Ejemplo, yo estoy solo en una finca y se me ocurre de pronto ir a matar un pato. Y en mi interior digo, ni lo pienses, pero que no lo piense quién, que no lo piense yo mismo. Me estoy refutando el acto de el hecho de pensar ir a hacer algo, lo cual nos da a entender de forma clara que así estemos solos, tenemos una ideología, unas entonaciones, las cuales identifican y hacen ver de forma clara el hecho de que se está haciendo uso de un lenguaje dialógico. Ahora, la visión es algo que ya mencioné y, bueno, no sé, un breve resumen ahí de la visión. Nosotros tenemos unas opiniones, unas ideologías. Esas ideologías componen la visión, es decir, cómo yo veo mi entorno, cómo yo lo siento y cómo yo me muevo en él. Bien. Ahora, hay un caso que es si el hombre en su interior encuentra como esa lucha entre el lenguaje interior o ideas, lenguajes internos. Hay una lucha entre los dos lenguajes que no se sabe a cuál escuchar, pero yo hago énfasis en que así no se sepa a cuál escuchar de esos dos lenguajes que se están usando en nuestro interior, pues siempre uno de los dos debe ganar. Uno de los dos ideas debe ganar, ya sea la de ideologías sociales o la de ideologías personales. Pero sin embargo, se está haciendo uso de un lenguaje dialógico, porque listo, hay una lucha entre dos ideas, pero esas ideas deben estar dirigidas a alguien, y ese alguien, valga la redundancia de lo que se ha dicho antes, puedo ser yo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si el hombre, hay otro caso que es muy complejo, diría yo también, o identificable? En el caso de que el hombre se desprenda de lo que es su entorno y su lenguaje interior sea guiado por inclinaciones. Cuando pasa esto, hipotéticamente, pues el hombre perdería su esencia como tal de ser o hombre social. Ya solamente realizaría actividades por impulsos momentáneos, es decir, de momento. Le doy ejemplo. Voy caminando por la calle, ojo que yo tengo mi problema de mi lenguaje interior y mi comunicación social, mi contexto social, no lo estoy incluyendo en mi vida como tal. Entonces, me da por ir a pegar a alguien, voy y le pego. ¿Por qué? Porque, no sé, ya me desprendí de las ideologías sociales que tenía la sociedad y hago las cosas porque sí. Estas personas usualmente se tildan de locas, podría decirse así, pero en su interior siempre hay una guerra entre lo que es el lenguaje interno y externo. Ahora, estas personas que son guiadas por estas inclinaciones, comúnmente a la actividad que se remitiría de forma común y natural ya es la parte sexual, la parte amorosa. Se tiende a pensar de que si el hombre le pasara eso, que se separara de su conciencia, y como lo hemos visto en textos precedentes,
¿Qué pasaría si separamos el lenguaje interior, si separamos nuestras ideas, si separamos nuestra experiencia de la conciencia? ¿Qué quedaría en ella? Nada. Por lo que se tiende a pensar que si el hombre se separara de su conciencia, eso es lo que ya dije, el lenguaje interno, su experiencia, su idea, pues realizaría actividades sexuales, que es lo más instintivo. Por instinto, la condición orgánica del hombre más acertada pues, es la sexual. Ahora pasamos a lo que es la orientación social de la enunciación. Esta parte es muy importante analizarla y prestarle atención, porque en la enunciación, en la construcción de la enunciación, esta tiene una influencia bastante importante. Ahora, hasta el momento hemos hablado de lo que es las dos caras del lenguaje, hablante-oyente, de la parte extraverbal que tiene ese lenguaje o esas enunciaciones, que es lo sobreentendido entre esas personas y la situación. Pero entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la orientación social. ¿Qué papel juega esta orientación social aquí? Pues entonces, en la orientación social, lo que se toma como centro es las relaciones sociojerárquicas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como individuos nos vamos a relacionar o a enunciar, referir a los demás, dependiendo del contexto en el que nos encontremos y la posición social del interlocutor a quien nos vamos a referir. Eso quiere decir que no siempre nosotros nos expresamos a los demás de la misma manera, sino que esta orientación social, esta relación sociojerárquica es la que determina cómo nosotros nos vamos a dirigir. Es decir, yo no me voy a dirigir de una misma forma a un docente que de pronto a mi hermana. Hay una relación sociojerárquica. Mi hermana ante mí me ocupa un puesto o un estatus como un poco superior, pero hay más confianza, hay más elementos que me permiten a mí hablarle de cierta manera, hay un contexto. Mientras que si yo me dirijo a un docente, lo hago con particularidades o hago uso de otras herramientas que me brinda a mí el lenguaje, o sea, la literatura, que vienen dentro del lenguaje artístico. Bueno, no voy a enfatizar mucho allí. El centro de esta es la relación sociojerárquica, dependiendo con las personas o la posición que tengan esta en la sociedad, así mismo me voy a dirigir a ellas. Ahora, en este caso, se manifiesta que la orientación social de enunciación es la que organiza esas expresiones, esas enunciaciones en cualquier contexto, y además que está presente en todas las enunciaciones que se hagan, lo cual manifiesta que es importantísimo para la construcción de la enunciación tener la orientación social. La parte extraverbal sobreentendida de la enunciación. Antes de profundizar a nuestro tema, voy a hablar sobre dos significados. Uno es el verbal, es la parte de la idea que usted expresa por medio de palabras, y la parte extraverbal es la parte sobreentendida entre hablante y oyente. Cada enunciación, además de una orientación social como habló Julio, contiene un significado, un contenido. Aparte, privada de ese contenido, se convierte en sonidos sin sentido. Esos sonidos son ideas que se expresan por otras ideas. ¿Cómo así? Por ejemplo, pues, no renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. Allí está dando a expresar dos ideas. Es igual con las frases, los versos de Kruchenik, que Kruchenik es un poeta futurista, no cuyas poesías consistían en secuencias de letras sin sentido. ¿Cómo así? Esos versos, aquellos que ellos dan, un ejemplo puede ser
Gozniek Mr. Batulba. ¿Qué significa Ir Osniek cautiverio murió Batulba? Aquello se da a entender dos ideas, por eso no es una enunciación que se da a entender a primera vista. Bueno, dando a entender eso, sabemos que la enunciación tiene un significado, pero ese significado no se expresa al instante. ¿Cómo así? Pues esa es la parte que se sobreentiende de aquella enunciación que se está dando. Por eso podemos decir que cada enunciación se compone de dos partes, una verbal y otra extraverbal. ¿Cómo podemos representar la parte extraverbal de la enunciación? Sencillamente vamos a dar un breve ejemplo para aclarar esa parte. Un hombre de barba gris sentado ante una mesa dice ya. Un joven que está al lado de él se levanta, se para y se va. ¿Qué puede significar esta breve, pero por cierto, extremadamente expresión enunciación ya? Sencillamente no puede expresar nada, no podríamos comprender nada. ¿Por qué no podemos comprender nada? Si tenemos una enunciación clara de un discurso ideológico, tenemos una parte verbal que la está diciendo el hombre, que es ya, y una reacción orgánica que es la del joven que se sonrojó y se levantó y se fue. Pues es por lo que no hemos tenido una situación que la compone en tres aspectos. Esos tres aspectos son espacio y tiempo, que es el cuándo y el cómo. El tema es de lo que están hablando aquellos dos, el hablante y el oyente, o viceversa. La actitud es según la actitud que ellos tengan. Esos tres aspectos definen la situación. Pero, ¿cómo así situación? Esa situación se puede plantear en diversos contextos que a cada ejemplo, de este ejemplo, podemos entender varias partes extraverbales según aquella situación dada. Un ejemplo podría ser, digamos, que están en un examinador, se presenta un examinador, el hombre es el examinador. Ese hombre le hace una pregunta de tal forma al joven que cualquiera la podría contestar con capacidades mentales que tiene. Luego, él le da muchas vueltas a esa pregunta. Él no sabe cómo responderla y solamente el examinador, con ya estresado, dice ya. El joven, apenado, se levanta y se va. Allí podemos observar que hay una parte sobreentendida, que es la del joven, donde él, por aquella situación que hay, le da a exponer el hombre, le da a entender el hombre que él tiene un intelecto inferior al que él propuso anteriormente. Por eso es que produce esa reacción orgánica. Aquello se puede reflejar en muchas situaciones y puede haber muchas partes sobreentendidas, y esa sería la parte extraverbal de la enunciación. Ahorita vámonos a la situación y la forma de la enunciación, la entonación, la elección y la disposición de palabras. La situación, como ya hemos definido antes, entonces ahorita vamos a dar una forma de la enunciación. ¿Cómo así? ¿Cuál forma? Hay dos formas: la entonación y la elección y disposición de palabras. La entonación, palabra, dicha en una entonación diferente, tiene un significado diferente. Como así, puede volverse un despreciativo. Un despreciativo puede volverse cariñoso. Un ejemplo es: hola querido.
Espera, querido, ya vas a ver. Allí se puede dar en varios contextos según una situación y un auditorio en que se tenga. Allí definimos la entonación en la cual vamos a decir o a pronunciar algo. Ahora, la elección y disposición de palabras. La elección y disposición de palabras nos sirven para embellecer una situación y según su auditorio. ¿Cómo así? Se da en la orientación social, según su orientación social que tenga, porque allí puede volverse un despreciativo puede volverse cariñoso. Un ejemplo es: hola querido. No. Espera, querido, ya vas a ver. Allí se puede dar en varios contextos según una situación y un auditorio en que se tenga. Allí definimos la entonación en la cual vamos a decir o a pronunciar algo. Ahora, la elección y disposición de palabras. La elección y disposición de palabras nos sirven para embellecer una situación y según su auditorio. ¿Cómo así? Se da en la orientación social, según su orientación social que tenga, porque allí vamos a tener un modo de una enunciación casi artística y a su vez también determina la entonación de la voz y su gesticulación. La gesticulación es la reacción orgánica que uno produce frente a la reacción que se da entre el oyente. Bueno, ahorita vamos a dar un breve ejemplo en la página 265, párrafo 3. En ese ejemplo nos va a expresar la disposición y elección de palabras que Chichikov hace hacia Plyushkin. Aquello lo podemos ver que se refleja por una orientación social o un conocimiento que él ya tiene sobre su sociojerarquía sobre Plyushkin. ¿Cómo así? Porque él a lo último concluyó por eso modificando así su discurso, dijo que había oído hablar de su economía y de la excelente dirección de sus fincas, por lo que había estimado un deber acudir a conocerlo y a presentarle personalmente sus respetos. Entonces, ese fue el motivo de la visita. Por eso él pudo expresarle aquel motivo, gracias a que él ya tenía un concepto de esa orientación social que podría definir su entonación, que puede definir la elección y disposición de las palabras y a la vez esa entonación que produce dirigiéndose a él. De allí concluyo con el tema que me ha tocado.